noches, dominicanas, buenas noches, dominicanos. Placer inmenso compartir una hora más con ustedes. A mi lado derecho está José Luis Mendoza, que me place mucho presentárselo a ustedes y al mismo tiempo saludarlo. Pero debo decir, antes de presentar a D'Angeli, que con el perdón de los hombres que estamos en este programa, la gran verdad es que como que las noches se hacen mucho más agradables cuando está D'Angeli. Cuando compartimos esta hora con D'Angeli es evidente que es mucho más agradable. Una dama, es más llevadero. Una dama de por sí, pero además, señores, usted la está mirando, no es una dama cualquiera, ¿no? Es que muchas gracias. Ahí está ella, D'Angeli Vilorio. Mira, quiero saludar a toda la República Dominicana que se da cita a esta hora de la noche con nosotros, pero en especial dedicarle mi participación al ingeniero Ericles de León del Ayuntamiento de Los Alcarrizos. El día de hoy tuvimos una reunión con él, es el presidente de la sala capitular del Ayuntamiento de Los Alcarrizos y nos recibió con mucho agrado. No tenemos cómo pagarle tantas atenciones. Así que Los Alcarrizos está muy bien representado, tiene un presidente de la sala capitular que ciertamente sabe hacer un trabajo administrativo. Gracias de corazón y gracias a todo su equipo de trabajo. Yo no soy doctor, usted que me conoce, yo no soy muy de tirar piropos. Soy más sutil. Pero me voy a atrever a lanzar uno esta noche. Usted sabe que quizá mucha gente no lo va a entender. Uno de los principales atributos de la joven que está a su izquierda, además de lo que usted mencionó, pero para mí el que voy a decir es básico para yo llevarme así también como me llevo con ella, es que la joven D'Angeli, además de preparada, de estudiosa, es impredecible. ¿Cómo? Sí. Usted no sabe por dónde va a tirar una pero, granada. Deme la mano en el aire lo sí, es difícil predecir. Usted no sabe. Muy difícil. No sabe por dónde que va a meter el picheo. No solamente que es impredecible, sino que también es impenetrable. Sí. Entonces, bueno. Diferente a lo que ella en la apariencia puede mostrar, en el fondo es altamente impenetrable. Pero no quiero pasar desapercibido el comentario que hiciste, el saludo al presidente del Consejo de Regidores del municipio de Los Alcarrizos, porque debo decir que qué bueno que él haga un esfuerzo por tener éxito, por cosechar éxito al frente del consejo de ese importante municipio, porque la gran verdad es que el alcalde de ese municipio es el caciquito, es un caciquito Trujillito. Ese muchacho se ha vuelto loco. ¿Juan de los Santos? No, Junior Santos, que no cumple una, por cierto. No cumple una. Y no digo esto por asunto de orden de programa, no, por asunto de orden político. Ese muchacho tiene que revisarse. Junior Santos. Mira, porque la gran verdad es que el criterio generalizado que hay de él es que se maneja muy mal y que es un Trujillo ahí en ese ayuntamiento. Él tiene ya varios años siendo alcalde de ese municipio y los avances no se han dejado ver de la forma que se necesita. Es un municipio muy grande, con una gran cantidad de población y por el momento hay un problema muy serio en cuanto a lo que es el transporte. Las avenidas se congestionan bastante, hay mucha basura, así que los habitantes de Los Alcarrizos tienen que saber cómo exigir al síndico que haga su trabajo. Por el momento nosotros estuvimos allá y podemos decir que el trato que recibimos fue de primera por parte del presidente de la sala capitular y eso queremos elogiarlo porque es que el administrador debe saber que su trabajo es dar un servicio y el servicio debe ser de calidad y por eso queremos ponderar esta noche ese gran servicio que recibimos el día de hoy. Quiero fundamentar lo que acabo de decir porque nosotros tratamos de respetarnos y de ser objetivos. El señor Junior Santos, si se le pudiera llamar señor, ya en varias campañas electorales, le ofrece como toda una prostituta política todo lo que quiere el otro con tal de él colarse. Todo lo que el otro le pide, él no tiene que ver con nada. Se compromete a todo en la campaña, con todos los partidos, incluso del bloque progresista, con los partidos de la oposición. Todo el que le pone como condición a él buscarle un voto, él le ofrece lo que sea. Y no cumple uno ese señor, por cierto, Junior Santos. Debo, José Luis, D'Angeli y amables televidentes, decir que recibimos con asombro la información que tuvo a bien darle al Senado y por vía de consecuencia a la opinión pública el ministro de Hacienda en el sentido
de que hay las posibilidades reales de que el país, de que el gobierno, pues venda el 50% más o menos de las acciones de Punta Catalina. Y eso nos asombró, dicho sea de paso, porque en el día de ayer resaltábamos la llegada de más de 38,000 toneladas de carbón mineral para la puesta en operación de esta importantísima planta que esperamos que represente la solución definitiva del problema de toda la vida de este país, de los problemas de los apagones. Sí, José Luis. E insistimos en que de esa meta que expone el doctor Elcio, de que es un deseo de todos, yo pienso que Punta Catalina nos va a llevar muy cerca. No me gustaría, sobre todo, venderle a la gente la idea de una panacea. Las panaceas suelen ser peligrosas, pero nos va a acercar mucho. Cuando tengamos la generación resuelta, luego va a haber que resolver otro problema más grave, que es el del cableado y la calidad de la transmisión. En la transmisión, es bueno que la gente sepa, se pierde entre un 25-30% de la generación total por muchas razones. Primero porque el metal que se utiliza, que es el cobre, aleaciones de cobre, tiende, por un tema de resistencia, a perder. El cobre no es el mejor de los conductores de electricidad, pero es el más barato de los que la conducen bien. Por eso hay otras aleaciones que son mucho más caras, que se usan en cableados internos de grandes compañías de telecomunicaciones y demás. En el caso del cobre y sus aleaciones, insisto, es la que más se usa para el cableado público. Luego está el tema de la calidad de ese cableado. En República Dominicana no hay que irse muy lejos. Acaban de hablar de los Alcarrizos. Yo he ido a los Alcarrizos desde hace casi 20 años. Y todo el mundo sabe que fuera del cableado principal, que hace muchísimo tiempo tiró la Corporación Dominicana de Electricidad en esa época, cuando era CDE, después de lo que hay es una maraña interminable de conexiones irregulares, de conexiones que muchas de ellas no están ni siquiera técnicamente calibradas para resistir muchas veces los altos voltajes. Más de un incendio, por no decir la inmensa mayoría de ellos, en muchos sectores humildes son provocadas, entre otras cosas, por esas alambradas, por esas conexiones. Es más, hago un reto, vamos a hacer un ejercicio si usted quiere. Piénselo, dígalo en voz alta si usted quiere, dígalo para usted, para sus adentros. Todo el mundo sabe cómo se llama el hombre araña de su sector. Cómo se llama el tipo que se encarama en los cables para hacer conexiones que no son para hacer desconexiones primero, legales. Para desconectar, para propiciar las ofertas. Y entonces para después hacer conexiones. Ahí se cumple aquella famosa normativa del mercantilismo, que es el capitalismo tramposo, de crear un problema y vender la solución. Claro, evidentemente. Sí. En ese sentido, estamos claros de que la conectividad es un problema. Ahora mismo no se discute, pero estoy muy seguro que va a ser una discusión que vamos a tener a futuro cuando la generación en sí misma deje de ser un problema. Tocamos madera para que eso ocurra pronto con la entrada de Punta Catalina. No es desdeñable la cantidad de carbón. Decíamos ayer que es equivalente a un 8-9% del contrato que se tiene con la empresa XCoal Energy, que es una empresa estadounidense con la cual se hizo un contrato por 400,000 toneladas de carbón mineral, y por lo tanto esa primera entrega, insistimos, debe servir tanto para las pruebas de las calderas como para el inicio de la operatividad de la misma, que yo me atrevo a decir, no dudo que el gobierno tenga por ahí un as bajo la manga y decida finalmente hacerlo antes del mes de marzo. La puesta en venta o el análisis que se está haciendo de hasta un 50% de las acciones, a mí no me sorprende. En este programa, cuando apenas arrancaba, lo dijimos, que eso iba a ocurrir tarde o temprano. No creo que nadie tenga que llevarse las manos a la cabeza. Creo que el gobierno con eso está haciendo algo bien. Está compartiendo el riesgo y está, sobre todo, dándole participación al único elemento que produce ganancias, que es el sector privado, que trabaja por la rentabilidad, que va a presionar para que haya un ejercicio eficiente en materia económica y sobre todo para presionar para que la cobranza del servicio pueda sostener una planta que es de todos los dominicanos, así sean un 50% no importa, así sean un 70%, no importa los porcentajes. Yo pienso que es una decisión inteligente si me preguntan a mí. Mira, lamentablemente lo que nosotros advertimos es que hay una desesperación enorme en el tema de la reelección que obliga al presidente del país a intentar hasta vender el 50% de esta planta. ¿Por qué? Porque es que a nosotros los dominicanos todavía no se nos ha dado un detalle. ¿Qué ha pasado con la planta? Recientemente vimos de que el gobierno iba a solicitar un préstamo, creo que a China, también para el tema energético. Entonces estamos metiendo muchos problemas energéticos, muchos préstamos para el tema energético, pero este tema de Punta Catalina, que recordemos también que la compañía quien lo estaba construyendo es Odebrecht,
que es con quien tiene el contrato de construcción, y que todavía está siendo objeto de varias litis y audiencias. Esta empresa que se encargó de hacer varios sobornos en varios países, todavía no nos han dado una declaración contundente de qué ha pasado con esa construcción, cuánto se ha invertido. Ahora se va a vender el 50%, ¿qué va a pasar con ese dinero? O sea, todavía no se tiene, según informaciones, todavía no se tiene bien claro cuál es el monto al que se va a vender este 50%, pero ¿qué van a hacer con el dinero? ¿Podrá ver el país el dinero? ¿Podrá ver la República Dominicana, el pueblo? ¿Podrá ver ese dinero? Porque nosotros sabemos claramente de que ya en varios sectores se ha presentado la reelección como un hecho, y el presidente de este país lo que necesita es dinero para lanzar la reelección a como dé lugar. Mira, el ministro de Hacienda realmente no anunció con precisión, de manera radical, que están ya en términos de, o sea, con conclusiones, las pretensiones de vender más o menos, estableció él mismo, sí, las acciones del 50% de Punta Catalina, pero ya venido de una figura, de una autoridad como el ministro de Hacienda, esa información evidentemente que nos permite a nosotros darle aquiescencia, darle credibilidad y en cierto modo incluso hasta asegurar que se llevará a cabo. Como dijo José Luis, hace ya un tiempo nosotros establecimos eso iba a pasar. La seguridad, la garantía de que iba a pasar. Lo que me preocupa a mí es... Y pienso que es ganancia, si me preguntan a mí. Sí, a mí lo que me preocupa es eso, porque en los precedentes que tenemos en el país de lo que son las ventas de las empresas del Estado, no han sido los mejores realmente. El pueblo siempre pierde. Esperamos que en esta particular ocasión sea para bien, como dice José Luis, porque se supone que es para negocio. Es un negocio, y el que hace un negocio no puede ser para perder jamás. Yo quiero diferir con mucho respeto de lo anteriormente expuesto. Yo no creo que cuando se analiza sin pasión, sobre todo sin pasión política, yo no creo que todas las privatizaciones hayan sido negativas. Lo que pasa es que las negativas fueron exageradamente negativas. Léase Corporación Dominicana de Electricidad en el proceso de Unión Fenosa. Ahora, dígame a mí que las empresas de Corde, quebradas todas, que eran un saco, una vorágine, una corruptela permanente, sobre todo en el Balaguerato. Esa era la gran empresa de la corrupción, donde se concentraba no todo. me diga que no fue bueno privatizarla, fue buenísimo. Es que hemos perdido la confianza, ese es el problema. Eso, mira, estoy con Ángeles, y eso se parece, y incluso lo voy a leer más tarde dentro de los temas que tenemos. Hay un tema, y me queda claro que la culpa es del Estado, en eso no tengo ninguna duda, es la pérdida de credibilidad. ¿Y quién es que tiene que derrotar eso? Tiene que ganárselo la institución pública. Así es. Yo estoy de acuerdo con eso. Esa duda es razonable, es buena. De hecho, todo debe ser sometido a la duda. Si yo aprendí algo de mi padre, que se lo voy a agradecer mientras vida tenga y trataré de traspasar eso a mi hijo, es que dudar es el primer principio de la ciencia. Usted tiene que dudar de lo que le dicen para investigar y luego llegar a conclusiones. Entonces, esa duda es buena. Ahora, en realidad, ateniéndonos a resultados, no es cierto que todas las privatizaciones han sido negativas. De hecho, hay un montón de ejemplos. ¿Usted sabía que Metaldón fue una empresa pública con gravísimo problema cuando inició? Pasó al sector privado y desde entonces ha sido un extraordinario ejemplo de eficiencia, de eficacia, por ejemplo, en la industria siderúrgica. Es decir, lo que tenemos es que tratar de ver cuáles son los ejemplos positivos, estudiar por qué han sido positivos, estudiar los negativos y ver la diferencia. Y eso va a dejar claro cuál es el camino a seguir. Pero vigilancia. Ver también cuáles son los socios, con quién nos asociamos. No, y poner condiciones claras. Y poner condiciones claras. Claro. Porque es que es lo que usted yo le digo, falla a la sociedad, multa. El pueblo siempre pierde. Castigos. Tiene que haberlo. Mira, a mí me llenó de mucho, hasta cierto punto, esperanza ver que por primera vez por competencia decide imponer un castigo a una empresa dominante en el mercado. Yo no sé si la multa fue justa. Yo no sé si es suficiente. Yo no sé si esa empresa a lo mejor gana el caso en apelación. Ahora, a mí me llena de esperanza, y miren que todo el mundo sabe que yo soy una persona con un criterio de oposición a este gobierno, aunque una oposición que intento sea constructiva, pero a mí me llena de esperanza pensar que el Estado Dominicano comienza por primera vez a atreverse a regular los oligopolios, que para mí son de las cosas que más daño le han hecho al mercado dominicano, cuando nos han obligado a consumir productos encarecidos artificialmente, de baja calidad, y donde no se permite que la competencia
lleve eso a niveles razonables. El gobierno en los últimos días precisamente está dando muestra fehaciente, contundente, de que está poniendo el oído en el corazón del pueblo. Bueno, debe hacerlo. Eso se produjo. Debe hacerlo si se quiere reelegir. Eso se produjo. No, y aunque con, no debe quiera, hacerlo. y aunque no quiera tampoco. Eso se produjo con el famoso Pacto Mundial por la Migración, regulado y propuesto por la ONU. Sí. Se produjo en el día de ayer con la selección sin desperdicio, diríamos, porque no fue objeto del más mínimo cuestionamiento de los jueces al Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, fueron juramentados esta tarde por el presidente, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero también esta es una oportunidad preciosa, D'Angeli, como tú estableces, para el gobierno seguir ratificando, reiterando, demostrando que ciertamente pone el oído en el corazón del pueblo. Y recuperar esa confianza que se necesita claro, como decía José de la Luis, sociedad. Como decía José Luis, ciertamente la privatización en gran medida, en gran parte, ha sido beneficiosa para el país. En parte ha sido traumática, evidentemente. Entonces, tenemos que analizar los casos que funcionaron y seguir. Claro que sí. Los daños han sido mayores. En esta particular ocasión esperamos que el gobierno haga lo mejor y lo que más convenga a los intereses de la nación, que es lo que importa finalmente. Con la venia de ustedes vamos a una pausa y venimos con varios temas de su interés. Este lunes, las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados conocieron, entre otros, los proyectos de ley orgánica de régimen electoral, el que otorga una gratificación económica permanente a toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Nacional, y el de responsabilidad y transparencia fiscal. Asimismo, se reunieron las comisiones de Seguridad Social, Obras Públicas, Medio Ambiente, Energía, Contratos, Turismo y Educación. Por otra parte, el Centro de Representación recibió una delegación de 43 estudiantes del Club de Leones de Santo Domingo, impartió charlas sobre democracia y constitución y deberes y derechos de los ciudadanos. También Lucía Alba y Olmedo Cava, en representación del Frente Parlamentario contra el Hambre, participaron en Guatemala en el taller de capacitación sobre los principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008.
Regresamos con su programa Debates al Día. Hay que saludar y agradecer naturalmente la sintonía fiel y religiosa de David Bertón desde Higüey, que no se pierde un programa de Debates al Día, al igual que la familia Bretón, aquí también en la capital, Mélido, Rolando, su esposa. Así que gracias de corazón. Yo también quiero saludar desde Guadalupe a Didier Rodinot, la internacional. Sí, que está en sintonía con nosotros. Siempre me dicen, mándame el link. Yo mando ese link a todas partes. Así que nosotros nos estamos viendo a nivel mundial a través de la señal de Cinevisión Canal 19. Y nuevamente reiterarle mis agradecimientos al ingeniero de León, presidente de la Sala Capitular de los Alcarrizos. Muy bien, yo también me adhiero a esas felicitaciones de él. Lo único que lo compadezco, naturalmente. Miren, realmente este es un país insólito, José Luis, amables televidentes. Resulta que el jefe de los bomberos de la capital de la República, del Distrito Nacional, pues se destapó a escasas horas de la explosión que representó esa catástrofe para el país. El bombero, sin la más mínima convicción, sin profundizar, porque evidentemente que dar una información ligera que no se corresponde lo más mínimo con la verdad, se supone que se trata de una información ligera, apresurada, sin criterio, y pues fue criticada en extremo en la sociedad dominicana, porque es la verdad, no se correspondía con una investigación seria, y resulta que al día de hoy, hoy precisamente, entonces da la información que se corresponde con la verdad. Fíjense, por eso es que hay gente que dice que esto no es país, y uno no tiene otra conclusión que aceptarlo, lamentablemente, porque ¿cómo es posible que frente a una catástrofe como esta, señores, un sujeto de que jefe de los bomberos de la capital de la República, por Dios, se destapa con una información que nada tiene que ver con la realidad de lo que pasó, que posiblemente sí tiene que ver con la defensa de intereses particulares puesto de manifiesto en esos escenarios? Entonces así no puede ser. El país tiene que respetarse. Los funcionarios públicos del gobierno y del Estado dominicano, funcionarios como estos, que hacen una labor más altruista que otra cosa, hay que reconocerlo, porque si hay un servicio que nunca será remunerado de manera justa, es el servicio de los bomberos en el mundo, sí, pero sobre todo aquí, especialmente aquí. Entonces uno entiende la labor altruista, encomiable, desprendida de los bomberos, pero eso no le da lugar ni a él ni a nadie a falsear la verdad y a jugar con la dignidad de los dominicanos. Ahora, sí, hay un detalle con eso, doctor, que usted como conocedor del derecho y D'Angeli sabe muy bien. Para, de alguna manera, probar que un peritaje, una información no está bien calibrada con la verdad, es importante basarse en otra que demuestre que así lo está. Yo no soy el que no tengo la facultad, no tengo la capacidad técnica de decir desde acá que lo que han dicho los bomberos es palabra de Dios, y muchísimo menos tengo la capacidad de contradecirlo. Yo sí quiero decir que a favor del cuerpo de bomberos, su participación aquí, además de la asistencia directa, es simplemente un peritaje. Ellos pueden y deben estar facultados para saber desde dónde comienza, cómo inicia el proceso de combustión, el fuego, desde dónde viene, desde dónde proviene, qué dicen las trazas. Es una explosión, es una tormenta ígnea, hay diversos fenómenos que se explican y que pueden, en conocimiento de un técnico, ser explicados. No podemos pedirle a los bomberos que hagan más allá de lo que les corresponde y erigirse en un juez, que no lo son, de un tribunal que tampoco tienen, y desde su peritaje señalar responsabilidades, que mucha gente tal vez le está exigiendo a ellos que señalen quién es el culpable. No, eso le corresponde a otra instancia que con el peritaje de los bomberos y otros, porque tiene que haber uno de la compañía de seguros, porque tiene que haber uno del Ministerio Público, que por cierto debe en los próximos días, supongo, algo salir también de esa institución. Y obviamente contrastando eso, no tenga ninguna duda que esto se va a dirimir en una corte, puesto que ya hay dos actores, no uno solo, no es solo Poliplas, está la empresa que suple el gas natural, y ya ambas, con posiciones discordantes,
van a generar un debate que yo insisto, va a terminar en los tribunales para saber si hay responsabilidad civil única y exclusivamente de un actor o hay una responsabilidad compartida y por lo tanto las indemnizaciones, las multas, los castigos, lo que determine un juez, incluso si hasta se puede entrar en materia penal, como mucha gente entiende, entonces eso lo va a determinar un juez. Yo quiero salir no en una defensa cerrada ni irracional del cuerpo de bomberos, pero quiero recordar que estamos hablando de un cuerpo de bomberos que con muchas carencias, que con muchas limitaciones, como bien ha dicho el doctor Elcido, yo pienso que hace un trabajo formidable y que más allá de que mucha gente le está exigiendo a ellos, esto se parece un poquito, doctor Díaz, a cuando los casos de mucho impacto mediático, la gente le pide al juez 30, 40, la horca, la guillotina, la silla eléctrica, y a lo mejor el expediente del Ministerio Público lo que da es para 5. ¿Qué debe hacer el juez? Bueno, yo pienso lo mismo de esta investigación. Hay gente todavía que anda clamando por ahí que son 60 muertos porque ellos lo dicen, porque sobre su cabeza es un moño y son 60. Y hay 9 cadáveres. Eso es populismo. Mira, Y yo pienso que no podemos caer en esa trampa. a los bomberos no se les está pidiendo que diga quién fue ni simplemente ellos hicieron una primera evaluación que fue desesperada. O sea, Muy superficial. Se desesperaron. Muy normal. ¿Qué sucede? Que A priori. Hacer una evaluación tan rápida y determinar de repente y luego tener que traer expertos de Puerto Rico para determinar de que no fue así, que fue de otra forma, eso es lo que nos trae a nosotros un cuestionamiento hacia el cuerpo de bomberos. Independientemente de la labor que hagan, ellos están para hacer un buen trabajo. O sea, todo el que esté en una labor, independientemente si le pagan bien, si no le pagan, si están contentos, si no lo están, debe hacer un buen trabajo. Eso es lo que nosotros esperamos de ellos. El que no le guste el trabajo que hace, simplemente que lo deje. Ellos fallaron en la primera investigación, luego dicen unos resultados diferentes, pero lo cierto es que hay una responsabilidad. Y la responsabilidad se determinó incluso en los videos de las víctimas, nunca se escuchó una alarma. Nunca se vio el personal socorriendo a esas personas que se quedaron encerrados en alguno de los departamentos. Entonces, esa responsabilidad que se le atañe a la empresa, luego, como tú dices, viene la responsabilidad a la compañía de gas que estaba supliendo en ese momento. Esto nosotros lo tenemos 100% claro. Ahora, sí tenemos que cuestionar que no tenemos unos bomberos, un cuerpo de bomberos que esté bien capacitado, bien preparado para dar un informe de un hecho que acontezca en nuestro país. Y eso es algo que nos debe llamar a la atención a nosotros como ciudadanos y saber que debemos corregir esta falta. Necesitamos un cuerpo de bomberos que esté bien capacitado y de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a los daños que se puedan presentar, que estén equipados, que estén preparados. O sea, es lo que la República Dominicana necesita. Yo más que como un error tal vez, y muy interesante el comentario de Ángeles, porque tiene muchas premisas de las cuales se pueden sacar temas para un programa completo. Yo no quiero ver como un error el hecho de que hayan buscado expertos externos. Se auxiliaron. Yo lo veo como no una es un virtud. error, pero deben auxiliarse. Yo lo veo como una virtud. Claro, pero ellos mismos se dan cuenta. Y de la seriedad que tiene hacer un experticio. Pero se dan cuenta ellos mismos que necesitan auxiliarse porque no tienen la capacidad para hacerlo ellos. Y qué bueno, porque aquí muchísimas veces eso yo lo critico toda la vida voy a ser frontal contra eso. Gente que sabe que no tiene a veces las capacidades propias en la institución bajo su mando, decide no hacer eso, decide arrogarse una capacidad que no tiene, una aptitud con P, por mala actitud con C, que son dos cosas distintas, aunque suenen parecidos, decide arrogarse la condición de que sí puede a lo mejor llegar a ese nivel de experticio. O sea, nosotros... entiéndanme, yo quiero ver en los bomberos más que nada la intención, aunque con eso no basta. Yo entiendo la parte de José Luis, pero miren, nosotros casi todos los días resaltamos el hecho de que en muchísimos aspectos de la vida nacional el país evidencia un avance. Claro que sí. Pero lamentablemente hay otros aspectos que estamos anquilosados en los 70 aún. Y eso es altamente lamentable. ¿Qué quiero decir, por ejemplo? Un proceso electoral normal, por ejemplo, en el nivel presidencial, que es el más simple, el más sencillo. Óigame, el macro, el principal, el más importante, el nivel presidencial, porque tiene que ver con el presidente de la República y el vicepresidente. Pero digo que es el más sencillo porque no tiene que ver con contabilizar números para 200 candidatos a diputados,
para 100 y pico de alcaldes y directores del país. Por eso es más sencillo, es más simple, es más fácil el escrutinio. Pero lo que en cualquier país del área te toma 3 horas, 4 horas para el mundo tener una información terminada de lo que pasó, aquí se toma una semana. Sí. Pues entonces, ¿qué resulta con este funesto y lamentable caso que está representando en este momento un antes y un después en materia de catástrofe? Porque hablar de 7 muertos, hablar de más de 100 heridos, más el daño psicológico que le provoca a muchos niños, por cierto, que estudian en el entorno donde se produjo la explosión, evidentemente que estamos hablando de una catástrofe. Pero el jefe de los bomberos se apresura, como dice D'Angeli, y sin tener informaciones terminadas, pues resulta que en 2 horas, 3 horas, dio ese anuncio que no se correspondía en lo más mínimo con la verdad. Pero cuando viene a dar una información que mínimamente está vinculado con la verdad, a la semana, D'Angeli, a la semana. Si eso pasa en cualquier país, con un nivel de desarrollo, de subdesarrollo parecido, similar al de República Dominicana, en las 3 horas que dio ese informe descabellado, ese informe, si se quiere decir, fuera de la más mínima realidad, en ese mismo tiempo se daba un informe terminado, concluido, sí, con toda la credibilidad que puede tener un informe venido de un sector como ese, de un segmento, de un área como esa, el área de los bomberos, que siempre hemos dicho, José Luis, y ahí yo estoy de acuerdo contigo, que son hombres laboriosos, que son hombres honorables, de trabajo que nada han hecho en el mundo para ser objeto de algún tipo de cuestionamiento, como en el caso de la especie. A eso es que nos referimos. Claro. Y nosotros no podemos quedarnos solamente con las buenas intenciones, porque de buenas intenciones está lleno el mundo. Sí, pero... O sea, esto es un departamento, es una institución importante, y por lo tanto se le debe dar la importancia del lugar. Bueno, y poner un director preparado, un director capacitado. Pero vamos a darle la importancia en el presupuesto. Y un equipo también preparado para hacer ese trabajo. Pero es importante que se sepa, y vuelvo otra vez, Dalle le está dando las tremendas herramientas para que el tema sea sustancioso. ¿Tú sabes qué es lo que se dice, José Luis? El jefe de los bomberos estaba dando un mandado ahí. No, pero... Que era un mandado que estaba dando en la primera rueda de prensa. Pero eso también es peligroso decir. Correspondiendo a intereses. Poniendo políticos a dirigir las instituciones, no técnicos. Sí, pero eso también... ¿Cuáles son los méritos de ese jefe de bomberos? Pero se sabe que él llegó ahí por política, él no carece de mérito. ¿Eso se sabe si se acierta o lo estamos diciendo? No, esa parte no. Hay que tener cuidado con eso. Pero sobre lo que Daniel le dice... los bomberos no se asignan presupuesto. Si ellos lo hicieran, estoy seguro que fuera mejor que el que tienen. Si se asignaran los salarios, fuera mejor que el que ellos tienen. Si fuera equivalente el salario en la cosa pública al riesgo, usted puede estar seguro que ellos ganaran más que muchos viceministros que nunca se hubiesen mojado los zapatos en un contén para hacer nada por nadie. En ese sentido es bueno que se sepa. Además hay un asunto que con eso quizás no vamos a estar de acuerdo. La verdad, señores, no tiene que ser satisfactoria emocionalmente para todas las partes. Ahí volvemos a lo mismo. Había gente que quería que en esta tragedia, si no había un centenar de muertos, no se siente satisfecha. Y hay gente que no todavía... No debió haber un solo muerto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Incluso para mí 7, 8, 9 es demasiado. Es demasiado. Entonces, demasiado. ¿Cómo le decimos eso a gente que todavía insiste en que si no hay 60 están hablando mentira? Que parece que esos 60 muertos no tienen familia, que no han salido a reclamarlo, señor Uvieres, que se lo dijo con nombre y apellido el día de ayer. Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado porque ¿qué queremos? ¿Qué digo informe técnico? ¿Lo que ellos encontraron o lo que suene bien para mí? Miren, ¿quiere que le diga algo? Pueblo dominicano, no subestime su capacidad. Usted que me está viendo, usted logró junto a otros como usted que el gobierno cambiara de opinión en el pacto migratorio, pues si no le iban a dar un palo acechado. Y haber reaccionado como reaccionó el pueblo a través de las redes, las llamadas y la presión, llevó al gobierno a tomar una decisión que nosotros entendemos que es la correcta. Usted sabe que si usted sigue haciendo ese mismo ejercicio de presión que se está haciendo con este caso, ahí no se va a salvar ni Poliplas, ni el gas, ni bombero, ni el diablo que esté, porque las sociedades, cuando se empoderan de un tema, no lo dejan morir y logran presionar lo suficiente al poder, a los partidos, a las instituciones, para que las mismas tengan que amoldarse, porque saben que las cosas ya no son las de antes. Cuando un tema se moría a los 2 días, la gente, que el merengue que pegó Omega, ¿cuál es? No, las cosas cambiaron.
Un tema, si tiene que permanecer un mes en la palestra, un mes va a permanecer porque así lo decide la sociedad. Es bueno que sí, se y sepa. hay que seguir cuestionando las actuaciones, tanto de las autoridades que intervinieron, pero también de nuestro gobierno. ¿Por qué? Claro. Porque ¿cómo va a ser Para que eso en está. este país hayan empresas que no cuenten con un protocolo de seguridad para este tipo de catástrofes? Pero no solamente esa, son la gran mayoría, y aquí no hay un servicio de investigación de depurar esta empresa, estas instituciones, y salvaguardar la vida de estos empleados que están dando el todo por el todo diario por llevar el pan a su casa. Eso es así. Yo digo que ciertamente los acontecimientos que se dieron, la trascendencia que tuvo ese lamentable hecho, es para que no se salve ningún sector que haya jugado un papel. Así es. Ni directo ni indirecto. Yo he dicho eso, que es para que no se salve nadie. Mi mayor esperanza es para que se haga justicia, es para que se haga historia. Una demanda de responsabilidad. Mi mayor esperanza con este caso es sobre las 9 muertes, no sé en cómo va a terminar la cifra, es que dentro de un tiempo, dentro de unos años, cuando nos acordemos y veamos una tarja, un monumento, algo a las personas que murieron, digamos que esas muertes, que ya no hay forma de devolverle a sus familias, de repararle en proporción lo que pierden, al menos sirvieron para que el régimen de consecuencias, tanto preventivas como reactivas, para este tipo de situaciones mejoró en la República Dominicana. El mayor legado que pueden tener esas víctimas, casi esos mártires, porque fueron mártires de su trabajo, ahí murió todo el que trabajaba para llevar el pan a su familia. El mejor legado que tiene es nosotros en su memoria defender la seguridad de los trabajadores dominicanos. Así es. De eso se trata. Además, señores, mire, es que este es un tema que hay que profundizarlo, hay que extenderlo hasta donde sea necesario, como tú dices, José Luis. La capital de la República es esta. El Distrito Nacional es este. Ciertamente, la trascendencia de lo que pasó ameritaba del auxilio de todos los bomberos del Gran Santo Domingo fundamentalmente. Claro. Pero aquí se da un fuego de una trascendencia mínima y hay que recurrir a la solidaridad, hay que recurrir al auxilio. Señores, esta es la capital de la República. Pero pongamos un ejemplo simple, que el tiempo se nos va. Cuando se incendia el séptimo cielo del estadio Quisqueya, que es una altura más o menos de un quinto sexto piso, ¿no? Yo estuve ahí. Sí, claro. Recuerdo que los bomberos, que hicieron un trabajo el mejor que pudieron, tenían unas plataformas, las únicas existentes en el país, donde se veía la altura a la que podían llegar sus mangueras y la presión de sus bombas. Desde ese día, en mis oraciones están los ricos dominicanos que viven en torres de más de 20 pisos. Porque si hay un incendio después de un piso 20 y pico, y ya, señores, hasta los años 80 nada más la Torre del Sol pasaba de 24 pisos. Ahora no se pueden contar con los dedos de las manos la cantidad de torres que pasan gracias al desarrollo de la ingeniería. Al desarrollo de la ingeniería y el hecho de que hay un mercado que ha crecido. Ahora, si esos edificios no están diseñados con las capacidades de un sistema de incendios lo suficientemente fuerte, es poco lo que se puede hacer hoy a nivel técnico con un incendio por encima de un piso 20. Entonces, sobre todo con la precariedad. Entonces, la sociedad, si está permitiendo edificios de más de 20 pisos, tiene que generar respuestas para eso que permite. Claro. Porque ¿quién es que lo permite? ¿Soy yo? No, yo no soy el que hace la ley de control de uso de suelos. La hacen los políticos. Sí, eso es correcto. Así es. Sí. Bueno, con la venia de ustedes vamos a una pausa, que Reinaldo ya está lesionado del brazo derecho de hacer señas. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
Este lunes, las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados conocieron, entre otros, los proyectos de ley orgánica de régimen electoral, el que otorga una gratificación económica permanente a toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Nacional, y el de responsabilidad y transparencia fiscal. Asimismo, se reunieron las comisiones de Seguridad Social, Obras Públicas, Medio Ambiente, Energía, Contratos, Turismo y Educación. Por otra parte, el Centro de Representación recibió una delegación de 43 estudiantes del Club de Leones de Santo Domingo, impartió charlas sobre democracia y constitución y deberes y derechos de los ciudadanos. También Lucía Alba y Olmedo Cava, en representación del Frente Parlamentario contra el Hambre, participaron en Guatemala en el taller de capacitación sobre los principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Dirección General de Bienes Nacionales ha hecho historia con la entrega de cientos de títulos de solares de viviendas, así como los avances alcanzados en el inventariado de los bienes muebles del Estado y transparencia con que se manejan los distintos procesos de la institución. A esos tres pilares sumemos los trabajos de levantamiento que realizan técnicos en todo el territorio nacional para hacer cumplir el decreto 280-18, que tiene por objeto la titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de los proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el año 2008. Regresamos con su programa Debates al Día. José Luis D'Angelis, pues hay que dar los teléfonos, ¿verdad que sí? Sí, para la participación, porque la gente se pone celosa, ¿sabe? Claro. Y exige su participación. Pero además es que tiene derecho también. Claro que sí. Vamos a Gracias a ellos estamos día tras día aquí en su pantalla. Pero por otro lado, José Luis D'Angelis, Hipólito Mejía tronó también y dice que ganará la convención y que será presidente nueva vez del país. Si tomamos en cuenta la correlación de fuerza que hay no solamente a lo interno de los partidos, sino más allá de lo que son las estructuras internas de los partidos, evidentemente que hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo? Yo no lo entiendo, o sea, porque la gran verdad es que en las encuestas del PRM hay que ser real, Luis Abinader la encabeza. Y entonces también en lo que tiene que ver con las encuestas a la presidencia de la República, no necesariamente el PRM la está encabezando como partido. Así que Hipólito es experto en inyectar energía positiva, sí. Sabe, es un maestro dando confianza. Y yo recuerdo incluso que cuando se produjo la reelección, cuando el intento de reelección en el 2004, todos los PRDistas aseguraban de manera categórica, D'Angelis, José Luis y amables televidentes, que Hipólito tenía una carta bajo la manga, que Hipólito no se iba a aventurar, sino estaba seguro de que iba a ser presidente 4 años más. Y la gran verdad es que al final no salió así. Pero hay que reconocer que él tiene en su haber, señores, una magia para impregnar confianza y mucha fe a sus seguidores. Vamos a ver qué va a pasar en el proceso interno de ese partido. A la espera de colocar los teléfonos en pantalla, si hay una carrera política que ha sido difícil toda la vida de predecir, es la de Hipólito Mejía. Cuando Hipólito fue candidato a la vicepresidencia en el 90,
el PRD no tenía mucho chance de gobernar. Era el PRD que salía de la división de Jacob Masluta, que había salido del poder en el 86, con Jorge Blanco preso, y con Hipólito, en el famoso dueto, el dúo del café con leche. Sí, claro, sí. Pierde el PRD esas elecciones, en el 94 cede en boleta sin darle problema a Peña Gómez para que Fernando Álvarez Bogar. Peña Gómez, realmente. Lo que no hizo Fernando Álvarez Bogar en el 96. Claro. Que por eso no fue Peña Gómez presidente. Probablemente. Esa es la verdad. Los números están en pantalla: 809-262-1919 para el Gran Santo Domingo, 809-262-1919 para todo el país, 1-809-200-0866. Ahí están en pantalla los números para comunicarse. Entonces, Hipólito, que después de eso tuvo una candidatura, no recuerdo si fue senatorial. Sí, a Santiago. Y perdió. Santiago, sí. Y perdió, obviamente, perdió dentro de unas elecciones que para mí fueron totalmente fraudulentas, pero perdió. ¿Quién se iba a imaginar que era Hipólito el que en el año 99 iba a ganar la primaria dentro del PRD? Y lo hizo. ¿Y quién iba a imaginar que después de su salida en el 2004 del poder, como sale, en el 2012 iba a ser potable todavía? Es decir, una carrera que no es fácil predecir en su contra. Él es un fenómeno político. Un desprendimiento. Buenas noches. Buenas. Adelante. ¿Cómo te va, Ércido? Muy bien. A ver, ¿quién te habla? Sí, me parece que es Rafael Tejada, si no me equivoco. Ese mismo. Qué placer, hermano, escucharte. Tiene un oído. Igual. Tú sabes que Hipólito nada más está hablando, pues él sabe que dentro del PRM no le va a ganar a nadie. Ok. Bueno, esa es su opinión. Gracias por su muy llamada. bien, hermano Rafael. Muchas gracias, hermano. En América Latina no hay muchos casos de presidentes que puedan, después de un lapso de 15, 12 años, volver a ganar, pero los hay. Oscar Arias, Mira, José Luis. Belaúnde Terry. Señores, que Hipólito Mejía se desprendió en favor de la causa. Sí, buenas noches. Sí, adelante. A mi poco conocimiento, con respecto a eso que ustedes han estado hablando, de esa situación, de esa empresa con ese incendio, ¿esa seguridad era independiente o interna de ellos? Porque esa seguridad cometieron una terquedad. No importa cómo sea, es la responsabilidad de la empresa. Así haya sido una empresa subcontratada, esa empresa subcontratada, suponiendo que sea así, obedece unos cánones, unos reglamentos que son centralizados, son de la misma empresa. Entonces, hay una cadena de responsabilidad que igual le lleva a ellos. Claro, no te creas que eso va a hacer mucha diferencia. Si llegara a una corte, no tendría por qué hacer mucha diferencia. Al final en materia legal. La gran responsable en esa materia es la empresa. Porque es la que coloca los reglamentos que siguen tanto sus empleados formales como los subcontratados. El outsourcing no quita responsabilidades. Si tú te das cuenta, se veía venir todo esto porque lo primero que ellos hicieron mucho antes de solidarizarse fue hablar de su protocolo de seguridad. O sea, eso era diciéndonos a nosotros, es por ahí que me van a dar. Bueno, pero a favor de su protocolo de seguridad hay que decir, y yo sé que esto no es un momento para hablar bien ni de Poliplas ni de la empresa de gas, que tenían 12 años trabajando con gas natural y que fuera de esto tiene que haber ocurrido una variación muy grande ese día. Parece que lo anterior se había hecho bien. Sí. Por lo menos así es que hay que verlo, a la luz de los resultados. Buenas noches. Adelante. Sí, saludos. Buenas. Sí, esa llamada Adelante. Se nos cayó. Mira, sobre Hipólito Mejía, la situación nuestra, el panorama político de la República Dominicana es penoso. Porque si nosotros tenemos que ver a un Hipólito Mejía, un presidente que tanto daño en un sentido le hizo a nuestra nación, y ver que quiere venir a Recuérdate que Amado viene mañana para acá. Y quiere venir Danilo Benítez. O sea, nosotros no tenemos opciones. Tenemos que quedarnos con el menos malo. Eso es algo que a nosotros nos llena de tristeza. Oye, la tira dura esta muchacha. Sí, buenas noches. Demasiado fuerte. Adelante. Buenas noches. Sí. ¿Qué tal? Buenas. Sí, adelante. Adelante. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias al Señor. Con relación al tema de ahorita de los bomberos, Sí. yo creo que se debe planificar, ver cómo al Congreso Nacional se le resta del presupuesto el barrilito y todas esas prebendas y privilegios que tienen los senadores y los diputados, que hay muchos que no se merecen estar donde están con tanto dinero que que el pueblo lo necesita y ellos viviendo Así bien. es. Algunos 100% de de ellos, acuerdo. personas que no tienen la capacidad para estar
en el Congreso de la República y dedicárselo a los bomberos, que son personas 100% humildes, trabajadoras. sí. Mire, eso es lo que se debe hacer en este país. Muchas gracias. Gracias por su llamada, es una opinión. Saludos para Rafaela de la Rosa, por cierto. Vamos a tomar la siguiente, que este es el tiempo del pueblo. Buenas noches. Buenas. Sí, adelante. Sí, José Ramón Germán, 27 de febrero. Adelante. Muy bien. Hello. Adelante, sí, lo escuchamos. Hello. Adelante. Ok. Mire, a mí lo que me molesta es con relación a la explosión de Poliplan, que aquí hay personas como que no tienen corazón, porque lo que diría en el Nacional, al otro día de la explosión, en vez de destacar lo de la explosión, lo que se interesaron fue porque la República Dominicana no había sido firmar el pacto, que eso podía traer consecuencias. Oiga, ¿dónde va el corazón de los dueños de los medios? Porque lo que hacen el titular, hacen lo que hace el dueño del medio, lo que quiere hacer el dueño del medio. Y yo no creo que ellos actuaron bien, porque el video que existe de la muchacha, donde ella dice que eso tenía como una hora, y hay otro video donde el equipo de seguridad, había uno de ellos que iba ahí a cerrar una válvula, le dijo, mira donde hay un escape ahí, déjame cerrar la válvula, y uno de los salía del jefe superior, no sé cuál, estaban vestidos iguales, le dijo, no, deja esto así, ven, devuélvete, y detrás de ellos estaba el muchacho que estaba grabando, un técnico también. Entonces, hay muchas aristas, porque ustedes saben que se firmó un pacto para desaparecer el plástico a nivel mundial, ¿no es verdad? Y el que ve, el que investiga, se da cuenta que hay empresarios que han puesto el factor humano que se va a perder, y han prendido fuego. Muy a bien, la compañía. Muchas gracias por su llamada. Bueno, muchas cosas para terminar. Es bueno que la gente sepa, porque también pienso que en eso hay a veces no sé si extravío. Miren, señores, no creo que nadie, más allá de lo inhumano que sea, lo tosco que sea, lo tonto que sea, quiera que sus inversiones exploten un día. También es bueno que la gente entienda su propia vida, su propia libertad. No, peor, el nombre. El nombre, la imagen. Que es una de las cosas más difíciles de recuperar. Claro que sí. Nos están haciendo señas, José Luis. Llegamos al final. Mira, necesitamos 2 horas. Cuando D'Angeli está también, D'Angeli representa muchas cosas. El tiempo pasa demasiado rápido, es un problema serio. Pero recuerden, amables televidentes, que en televisión el tiempo es inclemente. Eso es así. Y nosotros quisiéramos atender la demanda que tenemos noche tras noche en este programa, la participación de la gente, que Dios sabe de paso la agradecemos. Claro que sí. Pero lamentablemente no tenemos otra opción que no sea decirles a ustedes que no será sino hasta mañana cuando estemos nueva vez con ustedes. José Luis Mendoza, D'Angeli Vilorio, Elcido Díaz, estuvimos con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.